Mesa de análisis hoy acá en Mesa Central. Analizamos la semana política con María José Nodón. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación hoy día. Con Pepe Out, que está también con nosotros. Hola. ¿Cómo estás, Pepe? Y con Quique Mujica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Don Quique, encuesta Pulso Ciudadano. ¿Quieren saber cómo está la cosa? Vamos. Mira, aquí está la primera lámina. Hablamos sobre la aprobación presidencial. Está el evolutivo. Baja levemente la aprobación a 60,7%. La desaprobación. Baja también levemente a 23,2%. Más que levemente. La aprobación. Más que levemente. Más que levemente, Sí. sí. Es que estaba mirando Sí. la línea. La línea es leve, pero el número es más grueso. En 4 puntos porcentuales en que cae la aprobación presidencial. Otra lámina, luego la sometemos a la consideración de Quique, de Pepe y de María José. Preferencias de candidatos a la presidencia. Viene Evelyn Matei, 17,4%, y ese es un 1,9 más que la encuesta anterior. José Antonio Kast son 2,8 menos que la anterior y queda segundo con 14,6. Sebastián Piñera, consistente con otras encuestas, aparece también con 10,2. Después Michelle Bachelet, Camila Vallejo, Carolina Toá, Marco Enrique Sominami, Franco Parisi y Rodolfo Carter. Eso es Pulso Ciudadano, entonces, con Evelyn Matei como preferencia espontánea de candidaturas presidenciales. Y el Consejo, el proceso constituyente, tiene también dos preguntas. El interés en el proceso constituyente, muy interesado, aumenta a 50,5%. Los que están poco o nada interesados bajan prácticamente 4 puntos porcentuales a 27,8%. Así que se aprecia más interés. Y la disposición a votar el 17 de diciembre, recuerden que las opciones son a favor o en contra, ya no más apruebo o rechazo. Por el a favor sube de 12 a 15,6, sube más de 3 puntos porcentuales. El en contra se mantiene más o menos estable, de 26,3 sube un punto porcentual a 27,4. Y el no sabe cae drásticamente de 46,2 a 34,6. Aumentan también los que no van a votar. Ojo que es voto obligatorio en diciembre. Una primera mirada, Quique, a estas láminas. La aprobación del presidente, el Consejo. Partamos por el Consejo. Sí, bueno, el Consejo no se recupera y eso está claro, lo tienen claro los constituyentes. Esta semana Republicanos trató de mover el tablero, sacando indicaciones que para ellos eran muy sensibles. Fue bien sorpresivo el movimiento. Fue bien, claro, 4 indicaciones que eran como de la doctrina del ADN de republicano. Yo hablé con gente republicana, me dicen que esto para aplacar la tensión, para mejorar las cifras también de la favor, pero el oficialismo no le compró. Dijo que habían bajado esas 4 porque eran 4 medidas impopulares y que el costo era 0 para ellos y que es más, que ganaban sacando, por ejemplo, esto es todo lo que dicen, ¿eh? Eso es rebatible, sacando, por ejemplo, el tema de la prisión domiciliaria a los mayores de 75, que se asoció con el punto PEUC. Entonces, va a costar que a poco tiempo para revertir esa sensación de voto en contra. Y yo creo que se la están jugando ahora para la vuelta. Macaya ayer en una entrevista en el diario fue bien concreto que iban a hacer todo para votar a favor. Que la UDI se juega por ahora, a favor. Espérate noviembre, si estas cifras del en contra siguen altas, ¿qué va a pasar? Lo mismo plantea Andrés Llonet de Amarillos en el bloque anterior. María José Nodón. Oye, yo diría, mira, 3 cosas creo yo. Lo primero es que esta es una foto del momento. Yo creo que efectivamente los jugadores frente a esa foto van tomando posiciones y por eso es importante esos movimientos de 3 o 4 puntos que pueden indicar cambios. Es interesante el aumento del interés. Exactamente. Y entonces eso demuestra que estando en tierra derecha, efectivamente la conexión de la ciudadanía es mayor con lo que está ocurriendo. Pero si uno mira los liderazgos, la caída del presidente, que yo creo que no es tan poco significativa, y el alza de figuras como Sebastián Piñera o la mantención de Evelyn Matei, yo creo que ahí hay algo que uno podría interpretar como una pulsión por acuerdos, o sea, por algo que, pensando en que mañana estamos a un año del plebiscito, fue, creo yo, algo de lo que se rechazó, esa imposición de unos sobre los otros por sobre intentar acuerdos más transversales. Entonces creo que también puede leerse como un mensaje que los jugadores deberían tomar para definir sus posiciones. ¿Pulsión por acuerdos, Pepe? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Yo creo además que las encuestas estamos de acuerdo. tan anticipadas frente a un proceso que todavía no culmina, que no tiene texto, que no tiene tampoco protagonistas definidos a favor y en contra, salvo un puñado marginal, no son indicativas de lo que necesariamente de lo que va a ocurrir. O sea, no es la hora de la verdad todavía. Yo pienso que sigue perfectamente abierta
el resultado Mira. del plebiscito dependerá, por supuesto, de quienes están en el campo del apruebo y quienes están en el campo del rechazo, porque lo que yo veo es que hay un rechazismo de base, seguro, Ya. que además está muy concentrado en los electores inhabituales, digamos, aquellos que no votaban regularmente y que ahora sí votan. Y que no votarían a favor Y que de se ven prácticamente forzados nada. a ir Claro. y cualquier cosa que venga del sistema político lo van a rechazar. Claro. Si a eso tú le agregas la totalidad del oficialismo o buena parte del oficialismo, probablemente haya rechazo. Es decir, si Chile Vamos y republicanos caen en la tentación de convertir esta elección, en el fondo, en un plebiscito a la derecha, corren alto riesgo de perderlo. Ahora, yo veo en el gesto de republicanos, seguido por la frase del profesor Silva, no son las últimas concesiones que vamos a hacer. Bueno, de hecho, ¿Ah? el viernes en la tarde hicieron unas más, sacaron unas. Sí, no, Sí, y van a seguir haciendo, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando ellos fueron electos no queriendo nueva constitución, ¿no es cierto? Al igual que, Claro. al igual que los convencionales de la convención anterior, que eran críticos del proceso, fueron mayoritarios. Ahora, esta vez también fueron mayoritarios los críticos del proceso. Sin embargo, ellos decidieron comandar el proceso. Y en el momento en que deciden, porque podrían haber hecho otra cosa, ¿no? Claro. Podrían dejado a alguien de Chile Vamos que presidiera, y sin embargo pelearon para que fuera Beatriz Hevia, y por lo tanto se hicieron responsables del resultado. Y yo creo que eso se está viendo. ¿Ah? Y yo creo que hay todavía una luz de esperanza de que tú tengas en el campo del apruebo a buena parte del oficialismo, encabezado por el presidente que va a venir en un rato más. Un ratito más. Y también por los dos principales candidatos presidenciales de la derecha. ¿Tú lo ves, Quique, al presidente? Yo, Haciendo campaña o sea, por el a favor. El presidente fue el primero en decir que a él lo satisfacía completamente el texto de los expertos. El punto de ¿Te partida, acuerdas? digamos, ¿no? Que nosotros lo conversamos con gente del Frente Amplio y la gente del Frente Amplio no todas estaban felices con esas declaraciones. No, o sea, es que se verdad. apuró mucho, que el texto es muy parecido a la Constitución del 80, que fue hecho en una cocina. Entonces el presidente se la jugó por ese texto. Va a depender de cuánto cambien ese texto. Me imagino que una de las decisiones del presidente, otra es que yo creo que él quiere cambiar la Constitución, que no siga la Constitución de Pinochet. Acuérdate que lo que dijo él, cualquier Constitución es mejor que la escrita por cuatro generales. Por cuatro generales. Yo le preguntaba a Sí. Andrés Llonet A ver. hace un rato si él se imaginaba que el gobierno iba a poner el kiosquito afuera de la Plaza de la Constitución para repartir textos de lo que se va a votar. yo creo que no. Él decía ojalá, digamos. O sea, ojalá. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que hay que mirarlo... Ojalá no. ¿Ah? Ojalá no. Ojalá sí, ojalá no, pero yo creo que aquí hay que mirarlo de otra manera. Yo creo que hay como dos niveles de mirar. Uno es lo que le conviene a cada uno. Yo creo que al republicano efectivamente le conviene que la Constitución se apruebe y se apruebe bien. Eso Ya. creo que es una constante. ¿Y al gobierno? Y al gobierno, yo creo que también. El gobierno se quedó sin ninguna de sus reformas. Lo que le quedaría sería haber cambiado la Constitución de Pinochet, que era efectivamente uno de sus, digamos, como puntos álgidos. Pero yo lo que veo con cierta preocupación es que mientras las encuestas van marcando rechazo, es verdad que cada uno se va preparando para situarse en ese relato del rechazo, o sea, para no quedar de perdedor. Eso, Y en eso va a ser clave en noviembre. Exactamente. Y entonces en ese juego yo creo que se pierde, en este pulso como electoral, de ubicarse adecuadamente en un resultado que puede suceder, se pierde la verdadera responsabilidad del proceso constituyente. Y es que no tener un acuerdo en el plebiscito va a perjudicar fuertemente al país. O sea, vamos a seguir en una incertidumbre que va a tener consecuencias políticas y económicas y que es una irresponsabilidad. Entonces yo creo que el llamado es no dejarse tentar, como dice Pepe, ¿verdad?, por los cantos de sirena de lo inmediato y entender que estamos jugando un partido claramente con un plazo mucho más largo, Pero no- con una posibilidad mucho más alta. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo del reporteo, no todos los republicanos, he hablado con gente que está bastante cercana a José Antonio Kast, me han dicho, eso me lo dijeron hace 3 semanas atrás, no sé si cambió la percepción, pero que perder el plebiscito no era un problema para José Antonio Kast, porque siempre han estado en contra del proceso. Claro, pero es que ahí tú ves las Pero eso declaraciones yo tengo nuevas. las dudas. Es que depende. Pero es que depende, A mí yo creo lo que que me depende decían en un montón. republicanos, lo que me decían en republicanos es que depende del porcentaje de votación. Porque si ellos se juegan una opción y es menos de 35%, que es lo que sacaron en votación la última vez, ahí es más difícil de explicar. No, pero, perdóname, pero si la propuesta... Imagínate tú, para que se apruebe una propuesta... A ver, déjame partir antes. La hora de la verdad va a ser cuando vuelva el proyecto desde los expertos a la... O sea, desde el al Consejo, Consejo. a los No, expertos. no, al revés. Cuando vuelva cuando desde vuelva. los expertos Ya. al Ah, Consejo Consejo. Constitucional Ya. con las indicaciones, o la mayoría de las indicaciones,
rechazadas por el comité de expertos. Rechazadas porque no va a haber quórum para aprobarlas. Pero además ahí están. Y ese, 50-50. por lo mismo. Claro. Sí, pues, Bueno, claro, y ese va a ser tienes el razón. momento de la verdad. Porque tú necesitas los 3/5 para la insistencia. Claro. Y los 3/5 son todos. No es republicano. Ahora Es todo tenéis Chile Vamos. Obvio, es republicano a Chile Vamos. Porque el veto, Republicanos tienen el veto. republicanos tiene solamente, y el Ellos. solamente lo pongo entre comillas, Claro. y subrayado y negritas, porque el solamente significa. Yo le pregunté el otro día a la presidenta del consejo en un foro si no había pensado en apretar el botón de pánico. ¿Cuál es el botón de ¿Cuál es el pánico botón en el de pánico? procedimiento? No se aprueba. Claro. Ellos Claro, que tienen no la haya llave texto. para no aprobar Para no aprobar texto nada, y para que no haya texto. plebiscito. Que no haya texto Claro, y que sin no haya Que no texto. haya plebiscito. Claro. Solos. Claro, porque tienen 22. Claro. Y necesitan Ahora, 21. Pero ¿no? cometieron el, comillas, error, o tomaron la decisión de hacerse cargo de la convención, Sí, po. de presidirla. Sí. Y por lo tanto, apretar el botón de pánico. Normalmente el botón de pánico lo aprieta el junior, el que está al margen, no lo aprieta el presidente. po. Yo creo que nadie en republicanos, tú habías hablado también con republicanos, nadie se está planteando eso. No, nadie. En No, si además también en hay las una- altas esferas de republicanos. El ¿no? tema de la también me acuerdo ahora que me dijeron que este tema de bajar en indicaciones, enmiendas, también tenía que ver con seducir a cierta elite que es muy crítica del proceso, elite, digo, opinión pública, columnas, para ir moviendo un poco la aguja hacia el a favor, porque Ya. está todo muy cargado de en contra, sobre todo teniendo en cuenta que todos dicen, me decían de derecha, me dicen, hay gente que dice usted para pasar la planadora, bueno, Hernán Larraín salió después de esta idea de Kast que esbozó, le preguntaron, ¿usted votaría en contra? Sí, pues si no se aprueban mis indicaciones, yo podría votar en contra. Fue la primera señal de alerta, wow, se están abriendo a que esto va a fracasar. Pero con enmendar con las enmiendas que bajaron, también uno dice, bueno, se la están jugando entonces. También es Sí, cierto, pero- ¿no? María José. No, pero yo creo que hay otro elemento que ver, porque las enmiendas que bajan yo creo que es una buena señal. Ahora, hay que ver, porque tú tienes que, cómo eso se concreta a la larga en la discusión más amplia, ¿verdad? Pero yo creo que aquí el que está cumpliendo un rol bien importante es Chile Vamos. O sea, la semana pasada empezaron a aparecer, ¿no es cierto?, esta serie de cartas llamando a la responsabilidad, al acuerdo, a la necesidad de proyectarse, digamos, en el largo plazo. Que lo Y mencionaba ayer- aquí, que Hernán Larraín, por Exacto, ejemplo. Hernán Larraín, Claro. Ignacio Bueno, Briones, tú misma, ¿verdad? pues. Claro, las cartas, qué sé yo. Digamos las cosas como son. Digamos Tú las también cosas como firmaste. son. Yo también esa firmé misma la carta, Unado exactamente. intensamente por los patriotas. Pero Es bueno, verdad. está bien, pero en el fondo es correr ¿Ha riesgo. llegado en Pancho pro de Malo una por razón. No ha llegado todavía, por suerte que no. Yo Pero la yo creo elección que no. ayer Macaya vuelve a poner eso. Sí, o sea, pues. Sí. vuelve a jugarse por una opción y yo Exacto. creo que Chile Vamos tiene un rol de bisagra fundamental. Y en el proceso anterior, parte de la izquierda que pudo haber cumplido ese rol no lo cumplió. Entonces yo veo que aquí hay actores que están tomando responsabilidad, relevancia y interesante. que pueden mover, ¿verdad? Pueden mover en definitiva un escenario que es complejo, pero que yo creo que todavía tiene la posibilidad de ser impactado por otros jugadores. ¿Cómo lees tú, Pepe, eso, lo que dice la María José, el gesto de Macaya de ahora? Es de que el antes, proceso- o sea, es un ahora, riesgo, decir, exacto. vamos, Sí, pues, los, riesgo. los que estuvimos Oye, por el además- rechazo ahora tenemos que estar por el Eso, favor. y además, ojo, Bueno, porque Macaya corrió, el mismo riesgo Sí. en el proceso anterior. Claro. Y tuvo un muy buen resultado de cara a la gobernabilidad del país. No sé, a los costos que pagaron, pero bueno, estoy pensando Es una en otra- señal, es es una señal de liderazgo. Exactamente. Porque él sabe Claro. que eso acentúa la impopularidad en la barra brava de la derecha. Claro. Pero Macaya está apuntando a lo que tienen que apuntar todos los políticos responsables, que Ahora, es esa- hablarle esa al barra conjunto brava- del país y no a su barra brava. Oye, Esa que barra además- brava ahora- de la derecha no le va a comprar ahora- nunca. Ya no le compró que nada. no va a comprar, ahora perdóname, pero se van a comprar. lo contradictorio es cuando uno ve que se aprueban indicaciones, francamente, que le echan agua al molino del rechazo. ¿Cómo cuáles? Porque una cosa, tú convendrás conmigo, Iván, que una cosa es no prohibir el rodeo y en vez de prohibirlo, regularlo. Claro. Y otra cosa es elevarlo a la No, es categoría una locura. constitucional de deporte nacional. O sea, Claro. eso es... Y además yo la gente que le imagino gusta, eso- la gente que es le gusta cierto, el, está un poco la gente pasado que le de gusta el trompo está en oposición. Claro, por supuesto. Y la Pero pelea- la gente que le gusta la el carrera trompo de tiene, perro- es que son dos indicaciones, porque la otra es que para la gente que le gusta el trompo, que obliga a que uno tiene que respetar las tradiciones. Sí, no, eso yo encuentro que es totalmente Pasado extemporáneo. rosca, pasado rosca, ¿no? Y discutible el tema de las contribuciones, que una parte de la derecha está en Súper contra. contra. Ignacio Es que- Briones ha súper dicho que contra. esa ley favorece Es que a los pasa. ricos. Es una medida Claro. completamente va en contra de todo lo que se ha hecho en estos tiempos. Pero además tiene una contradicción vital, y es que en el fondo
al menos a mí, me parece que las constituciones tienen que ser mínimas. Y ese es el lugar donde se pueden encontrar. Todos estos elementos No poner dejan... con las contribuciones dentro de la Exactamente, que se Constitución. entreguen a la ley Ahora, y la política pública se hace con la ley, no se hace en la Pero Constitución. están ahí porque un grupo de republicanos considera que necesitan normas orejas, dicen. Claro, orejas que le cascabel, suena a la que le gente, suena a la gente. como un programa de gobierno para revertir el en contra. Oye, pero en el caso Ya, del oye. rodeo, la ciudadanía, que leí una encuesta que no me No, acuerdo muy cuál en era, contra. muy en contra. Muy en Entonces, contra. muy en Muy en contra. contra. ¿Del rodeo? Entonces, sí, No, contra el de rodeo, ponerlo en la de Constitución, ponerlo no en del la rodeo. Constitución. Convertirlo en deporte Eso, nacional, en la exacto. Constitución de Política de la Porque República. es uno de los deportes que más público lleva Efectivamente. a la gradería. ¿eh? Pero sabéis que yo No, creo que aquí hay una efectivamente. cosa... Y yo creo que la convención cometió el error, por supuesto, maximalista. Pero este es el maximalismo a la inversa. Al revés. Exacto, es al revés. Además, Y por las además- vacas no votan, así que... No, pero además otra cosa. Hay Sí, que pero los pensar vaqueros que- sí. Oye, ya, pero espérate. Pero republicano, es cierto que en un sentido es popular. Bueno, lo de oreja. las contribuciones. Pero en republicanos te dan una argumentación. Te dicen, es que el derecho a propiedad no puede estar... Es un impuesto al patrimonio. Tan en cuenta- sujeto, Es el exacto. único impuesto al patrimonio que existe en Chile. Yo se lo he escuchado a Exactamente. Kaiser que está totalmente en contra de las contribuciones. Dice que Bueno, pero uno paga impuestos, pero- ¿por qué pero cobrar Kaiser- por el derecho a Kaiser propiedad? está en contra, si tú lo aprietas bien, de los pagar impuestos. impuestos. Impuestos en Sí, total. y pero obviamente- hay hartos republicanos No, que lo que te dice- dicen, no, es lo un que- pleonasmo que esté dicen- en contra de las claro, lo que dice el constituciones. republicano es que esto te afecta al patrimonio, que eso no puede ser. Ya, y que, pero uno que podrá- desde el punto de vista de la ortodoxa defienden el tema del Es que yo creo que aquí la discusión es otra. O sea, y una discuten cosa las cifras también. es la ¿eh? discusión técnica, si es regresivo, si no es regresivo, que si ayuda a un grupo que no debería ser digamos, el que está en el ojo del huracán de ayudar. Pero es que yo creo que la discusión es otra. El asunto es otro. Es si los impuestos tienen que estar en la Constitución o no. O sea, la discusión es distinta. Después, en la política pública, Claro. tengamos todas las discusiones del mundo. Las tengamos y me parece estupendo y habrán quienes estén en contra de los impuestos o quienes estén en contra de otros, da igual. Pero la Constitución no es el lugar para definir los O impuestos. sea, en la convención Tampoco lo pasada veo, por habían supuesto. en la Comisión de Medio Ambiente una idea de legislar sobre Exacto. estos, ¿cómo se llama? Fumigación. Porque, no voy a decir el argumento que da el que constituyente. estuviera en la Constitución. En esa época, claro, para decir por qué había que prohibir las fumigaciones. Sí, ya me acordé. Sí, No, porque Oye, es ya muy más- temprano hay no, niños viéndolo. Sí, no lo digáis, no lo digáis. Hagamos una cosa. Vamos, María José Nodón, Pepe Out, Quique Mujica. Sigamos la conversación después de esta pausa. Oye, no hablamos de los presidenciales ahí, que está bien pues, sí, interesante. al regreso lo conversamos. Ya, muy bien. También con nuestros auspiciadores hacemos esta edición de Mesa Central.